Capítulo 6. No me arrepentí de contarle todo a Encarna, pero me preocupaba haber roto una promesa de silencio. Contarlo me sirvió para darme cuenta de que no me había olvidado de la cara de mi hermana, ni la desesperación de los mellizos, ni los puñetazos que pegaba Francisco contra las paredes del barco. Tanto me forzaba a no pensar en María que temía haber borrado en mi mente absolutamente todo. Desde ese punto de vista, revivirlo fue un alivio. Hablar y que alguien me escuchara sin juzgarme también. En cuanto a la promesa rota, Encarna juró que de su boca no saldría una palabra. Por mi madre muerta, te lo juro. Agregó para que creyera, aunque yo hubiera preferido que la mamá estuviera viva para que el juramento tuviera más valor. Después de aquella tarde, ya no hubo madrugadas antes de tiempo ni golpes en mi puerta del cuarto en el sótano. Y si nos cruzamos en nuestras respectivas tareas, Encarna me daba un golpecito en la cabeza y sonreía. No fue sino hasta un mes después de aquella charla que Encarna me trajo una taza de mate al patio de atrás, donde estaban las cabelleras. Yo estaba en el frotando un paño de lana, la montura preferida de don Juan. Había conseguido con una mezcla de tintes darle al cuero un color azafrán muy bonito y me sentía orgulloso. Estuve pensando, Joseph, en tu hermana. Me dijo Francisco que ha llegado una carta. Nos leerá el domingo en casa, contesté distraído. La otra, insistió, es la primera carta, no hay otra. Me refiero a tu otra hermana. Solté el trapo de lana. Encarna, por favor. Encarna nada. No deja de darme vueltas ese asunto. Apuré el último trago de mate y le devolví la taza. Si Francisco se entera, me mata. En primer lugar, ¿quién es Francisco para que le tengas miedo? ¿Dios? Deberías preocuparte por cómo vas a vivir el resto de tus días si haces como si esto no pasó. Francisco nos dijo. Encarna me puso una mano sobre el antebrazo y buscó mis ojos. Tenés que saber que fue de ella porque esa pregunta te seguirá para siempre. No tendrás descansos, no importa lo que te diga tu hermano, y a él le va a pasar lo mismo. Me arrepiento de habértelo contado, le contesté sacudiéndome en su mano. Creí que me ayudarías. Además, tengo la respuesta a esa pregunta. La tuve 2 horas después de que desapareciera. Te estoy ayudando, Joseph. No entierres el asunto. No te metas más conmigo. Maldigo el momento. Enterrar, esa es la palabra que había empleado Francisco. Enterremos esto, nos había dicho el día en que entramos al cuarto de la pensión una vez que cerramos la puerta. Esta es nuestra nueva vida y hoy es el primer día. No hablemos de esto con nadie y no hablemos entre nosotros tampoco de ahora en adelante. Hicimos lo que pudimos, ¿verdad? Salvador, Domingo, Joseph, ¿hicimos o no lo que pudimos? Todos nos sentimos llorando. Bueno, con el tiempo lo iremos olvidando como cualquier desgracia. Sorbiendo los mocos, Salvador preguntó, ¿y a Lupe? ¿Cómo se lo decimos? Esto va a ser un secreto entre nosotros. 4. Nadie más. No podemos cargar a Lupe con esta historia. Bastante tendrá con la tienda. Y cuando nos pregunte por ella, no quiso mencionar el nombre. Yo me encargaré de contestar las cartas, prometió Francisco. Y si tienda se muere un día y ella viene para acá, era impecable el Salvador. Francisco se sentó en la cama, cruzó la mano sobre la nuca y bajó la cabeza hasta esconderla entre las rodillas. Y así permaneció hasta que por la ventana no entró más luz de la calle y nos quedamos a oscuras. Nos acostamos sin hablar y sin más ruidos que hacían nuestros estómagos vacíos y algún otro sollozo seco. Capítulo 7. Segismundo Tienda no es mal hombre, decía Lupe en su primera carta. Me ha comprado un vestido nuevo y dice que yo debería cocinar para un rey y no para un campesino como él. Exagera. Yo no soy una princesa y él no es un campesino. Pero me deja poner los muebles como a mí me gusta y ha comenzado a bañarse. Ha vivido demasiados años solo y eso no es bueno, porque a cualquiera se le olvidan los modales, pero no me quejo. Tiene voluntad y es agradecido. Ahora mismo se está tomando una cerveza caliente junto al fuego y me mira a escribir. Él no sabe leer ni escribir porque nunca fue a la escuela, pero de alguna manera se las arregló para aprender los números. Es un águila. Habría dicho de quien nos apretó durante años nuestro padre. Pero he dejado todo eso atrás y miro adelante. En la primera carta quiero ver una línea de cada uno de vosotros para asegurarme de que no habéis olvidado cómo se sujeta el lápiz. María me dibujará una flor junto a su nombre, ¿verdad? ¿Por qué no me habéis contado cómo ha sido
cómo os ha ido en el viaje. Ha sido duro, de más está decirlo, pero ya pasó. No escribáis de eso si os da pena. Ya me contaréis más adelante, si Dios quiere. Estoy ansiosa por saber de María. ¿Qué es lo que ha aprendido? Si tiene amigos, si os da mucho trabajo lidiar con ella, esas cosas. Esta carta de Lupe se parecía mucho a las otras 4 que mandó durante el primer año. Ella no esperaba que nosotros le contestáramos para volver a escribir. Siempre parecía conforme con lo que había elegido, o con lo que le había tocado. Y quería saber de nosotros y, en especial, de María. Temía por ella, y no le faltaban razones. Porque si no hubiera ocurrido la desgracia, habríamos tenido muchos más problemas para llevar adelante nuestras vidas. Pero eso es algo que puedo ver hoy, con la distancia. En aquel momento nos llenaba de culpa que Lupe mandara dentro de sus sobres moldes para agrandar los dedos de María, de acuerdo a cómo ella suponía que estaba creciendo. Francisco leía esas cartas en la pensión, después de cenar, los días que yo tenía libres. Era como un ritual. Las leía una sola vez, en voz alta, en voz bien alta y sin quebrarse. Luego las plegaba dentro del sobre y las colocaba en una cajita. Fin de la ceremonia. Nunca le preguntábamos qué escribía en respuesta. A veces lo veíamos luchando con el lápiz de albañil, que es plano y no redondo, mordisqueando la punta, sacudiendo la cabeza. Inventaría, supongo. Jamás tuvimos la iniciativa de escribir nuestras propias cartas a Lupe. Teníamos edad para hacerlo, pero me inclino a pensar que era más fácil dejar que él se hiciera cargo de su primera promesa. Para no confundirse con tantas mentiras urdidas frente al papel en blanco, comenzó a anotar en una libretita. Creo que fue esa trama de embustes cerradas y oscura lo que con el tiempo le dejó esa mirada incierta y udilla que lo acompañaría toda su vida. Ya tenía 1 año y 2 meses que estábamos en Argentina, y mis hermanos seguían viviendo en la misma pensión, solo que ahora ocupaban una habitación más grande con lavabo y no tan lejos del baño como la primera. Los mejores cuartos eran los que estaban a mitad de camino, y sobre las galerías. Si estabas al lado del baño, las incomodidades propias de un excusado no te dejaban dormir, y si estabas muy lejos, en invierno o los días de lluvia, era un castigo. Francisco se acomodó como albañil y su patrón, un contratista italiano, lo elegía para todas sus obras y le pagaba horas extras. Domingo y Salvador se emplearon en la pensión para trabajar en lo que hiciera falta. Trabajo de mantenimiento, lo llamaríamos ahora. Al principio fue a cambio de hospedaje y comida, pero luego mejoró. Domingo se ganó la confianza de la dueña, que lo puso a cargo de otra pensión que abrió en el centro y a su hija delante de los ojos. Con los años llegaron a casarse y funcionaron bien. Yo me sentía a gusto en casa de don Juan Pareló. Un día, de casualidad, me vio en mi tarea de ilustrar botas y observó que, una vez limpias y antes de embetunarlas, yo les pasaba un trapito húmedo en alcohol y luego pomada de sánsara. ¿Para qué es eso?, preguntaba agachándose a mi lado. Mi padre diría que es para que duren 100 años, señor. ¿De dónde sacas esa crema? Traje un tarrito de España. Se muelen unas semillas de sánsara hasta que queda una pasta aceitosa, luego se la deja orear durante 2 días al rocío y ya está. Pensé en agregarle que también había que escupir la pasta en ayunas, pero tuve miedo de que no le gustara. ¿Y por qué el zopenco que está en las caballerizas no le sabe? No sé, señor. Quizás su padre no era curtidor. ¿Te gustaría hacerte cargo de las monturas de mis caballos? Quiero decir, solamente. Basta de botas y esas otras cosas. Me puse respetuosamente de pie para aceptar el ascenso. Con todo gusto, señor. A partir de ese momento vi a don Juan Pareló casi a diario. Aunque no de cosas personales, hablábamos a menudo sobre caballos, sobre mi oficio y mis hermanos, esas cosas. Él preguntaba siempre, pero a mí no me molestaba contestar porque era un hombre prudente. Le enseñé un par de secretos sobre cómo lograr brillo y suavidad en el cuero, pero solo un par, porque era buen curtidor. Decía mi padre, es como una buena cocinera y nunca revela lo que sabe. Después de un tiempo, don Juan me dijo que, si quería, los sábados por la tarde me podía ir con mis hermanos y volver el lunes por la mañana. Si quieres, me dijo, si no, no. A veces me trataba de tú y a veces de vos. Acepté con gusto, pero cuando empecé a ir a casa con más frecuencia fue imposible no ver que algunas cosas no estaban bien. Capítulo 8. Una mañana, Encarna se me acercó después del desayuno. Vendrá el mes que viene una persona que te conviene conocer, Joseph. ¿A dónde vendrá? A esta casa. Es un viejo amigo del señor Pareló. Un juez. Se llama Modesto Malero. Encarna, ¿para qué me cuentas eso? ¿Qué tengo que ver yo con un juez?
Por lo de tu hermana María, me dijo en voz baja. Se lo decimos y seguro que puede hacer algo. Es un hombre de mucha autoridad. No dejes que esta oportunidad, Joseph, se va a quedar unas semanas, advirtió. No quiero hablar de esto nunca más, le dije sin siquiera darme vuelta. ¿Tenés miedo? ¿Por qué voy a tenerle miedo a un juez? A saber la verdad, le tenés miedo. A tu hermano Francisco le tenés miedo. Pero, ¿sabes una cosa? Yo no te voy a dejar en paz. Nunca, Joseph. ¿Me entendiste? Nunca. Esa chica, retardada y todo, merece algo más que estos 4 hermanos cobardes que le tocaron en suerte. Me di la vuelta con el puño listo para darle un golpe. Pero dicen grande, Dios es grande y ya se había ido. Me acordé que mi padre decía que a una mujer no se le pega nunca. ¿Me viste? Nunca. Pero yo estaba furioso. Conmigo, con ella, con mi vida entera. Sentí una rabia sorda que me estallaba en el pecho y culpaba a Encarna. Nuestra relación se había enfriado desde aquella primera discusión en las caballerizas. Y esta conversación demostraba que mis temores de que ella volviera a la carga no eran infundados. Yo quería olvidar, de acuerdo con lo que Francisco nos había ordenado. Claro que algo no estaba bien dentro de mí, y yo lo sabía, pero me las arreglaba para que no saliera a la superficie. Así les debió ocurrir a Salvador y Domingo, seguramente. Todos con nuestras cargas a cuestas, pero bajo la sombra protectora de Francisco. Y él no sea la sombra de quien estaba, de la de absolutamente nadie, probablemente. Olvidar todo y salir adelante, esa es la consigna. No hablar de lo que nos lastimaba, trabajar sin quejarse y permanecer juntos. Esperábamos que el tiempo borraría de nuestra memoria tantas penas si manteníamos la vista fija al frente sin pestañear. Sin embargo, las cosas sucedieron de manera muy diferente a como esperábamos. Salvador enfermó, o enloqueció, y eso nos descolocó a todos. Volver a buscarla no fue lo más difícil que he hecho en la vida, ahora que ha pasado tanto tiempo, pero en aquel momento sí lo era. Encarna no estaba enojada a pesar de todo lo que le había dicho, eran más bien mis palabras las que le habían marcado una distancia que me costaba desandar. Esperé una tarde después del almuerzo, ella estaba de espaldas regando unos geranios. Mejor para mí si no se le veía la cara. Encarna, ¿cuándo viene el juez? Tenté la suerte, pero estaba decidido a pedir todas las disculpas que fuesen necesarias. Llega el lunes, después del mediodía, respondió como si nos hubiéramos estado hablando de eso de un rato antes. Quiero hablar con él. Encarna dejó la regadera en el suelo con movimientos muy lentos y cambió 2 macetas de lugar. ¿Qué pasó? Preguntó como al pasar. Salvador enloquecido. Hace meses que no duerme, aunque yo me acabo de enterar. Tiene pesadillas sentado en la cama con los ojos abiertos. A veces habla con María y otras me han contado que va por la calle preguntando a la gente si la ha visto. Durante un rato, en voz casi inaudible, le conté las penurias que me habían estado ocultando mis hermanos, mientras ella me miraba en silencio sintiendo y negando alternativamente. Después me abrazó muy fuerte y mientras me palmeaba la espalda y me susurraba, ya está, Joseph, ya está. Por primera vez yo pude soltar algo de terror, del desamparo y de la inmensa aflicción que había guardado dentro de mí durante tanto tiempo. Y lloré en silencio hasta empapar su blusa. El juez Valero llegó, tal y como me había dicho Encarna, en su propio automóvil, conducido por un chofer con uniforme y gorra, y que además le abría y cerraba la puerta sin recibir más que un gesto. 80 años le calculé espiando lejos. Hoy, bajo una perspectiva más adecuada, digo que no tendría más de 60. Era alto, flaco y vestía enteramente de negro. Me impresionaron las cejas oscuras y peludas y los ojos pequeños que parecían clavar en su sitio al que estaba delante. Me pasó al lado, cargando su propio equipaje, entró a la casa, saludó a Encarna muy afablemente y siguió hacia adentro desde donde ya se oía la voz regocijada de don Juan invitándolo a pasar. Entonces, sobre el umbral de la puerta doble que daba al comedor y frente a su amigo que le esperaba con los brazos abiertos, se detuvo un segundo en seco y giró la cabeza. No me buscó con la mirada como alguien que ha visto algo extraño. Me enfocó directamente y achicó aún más los ojos, llenándome de un pavor repentino. Recuerdo haber pensado que podía o no estar dispuesto a ayudarme, pero sí, por esas cosas de Dios, se lo proponía, material que se le cruzara en el camino. Carraspié 2 veces. Soy Joseph. No supe qué otra cosa decir. Él hizo un movimiento leve de cabeza y entró en el comedor a abrazar a su amigo. Encarna, que había observado la brevísima cena, estaba muy satisfecha. Te vio, Joseph. Eso era más fácil todo. Yo ya hablé con don Juan. ¿Le contaste sobre hermana? Encarna, con los brazos en jarra, frenó en seco mi reproche. No empecemos de nuevo con los secretos. En primer lugar, porque es la única persona con la que he hablado de esto, y en segundo, porque, ¿de qué otra manera te pregunto? ¿De qué otra manera íbamos a poder hablar con el juez? Tenía razón. Esa misma noche nos presentamos a él, o, lo que fue mejor, él me mandó a llamar. Me tomó de sorpresa y no tuve tiempo de ponerme nervioso. Encarna me guió hasta el escritorio de don Juan y abrió la puerta para dejarme pasar. Había olor a libros y a cera, y también a un líquido para pulir madera.
Un reloj sobre la pared marcaba ruidosamente los segundos. Uno de los dos, no recuerdo quién, me indicó una silla con un gesto y yo obedecí en silencio. Tenía la garganta seca y tropecé 2 veces con la pata de la silla. El juez estaba de pie con el cuerpo inclinado sobre el escritorio, apoyado solo en dedos índices y pulgar de cada mano, la cabeza hacia abajo. Desde allí levantó los ojos y me miró fijamente un momento, sin sonreír. «Joseph», dijo. «Sí, señor juez. Aquí, mi amigo Juan me ha contado tu historia, y a él se la ha contado Encarna. Ahora quisiera escuchar tu versión. Quiero que me cuentes qué pasó, Joseph. Con calma, tengo tiempo». Repetí lo que había contado Encarna, pero, extrañamente, la memoria me volvía más y más detalles, como si hubiera abierto por fin una compuerta liberando todo. Cada tanto, el juez me interrumpía para hacerme una pregunta y cada tanto también me hacía volver sobre algún tema obligándome a contar de otro modo. Entendí que buscaba asegurarse de que no estuviera dejándome llevar por la fantasía. Don Juan escuchaba sintiendo con levísimos movimientos de cabeza, su mirada en mis ojos. El juez alternativamente se levantaba y se sentaba. Anotó la fecha de embarco y desembarco, el nombre de la nave y del capitán, y se puso serio cuando le dije que Francisco tenía la lista de pasajeros. «¿Cómo la consiguió?», preguntó mientras escribía algo. «¿La robó, señor?». «Ajá», comentó distraídamente sin levantar la vista. «¿De dónde?». «De un señor calvo que nos ponía sellos en los documentos a medida que íbamos pasando. Se distrajo y... migraciones», murmuró don Juan y el juez se sintió en silencio. «¿Tenés esa lista a mano?». «Sí, señor. Se la quité a mi hermano Francisco. Si se entera, me mata», le dije sacando de mi bolsillo unas hojas manoseadas. «No se le diremos a tu hermano por el momento, pero quiero que entiendas que también voy a necesitar hablar con él y con nosotros». «Sí, señor», le contesté, aunque esperaba que eso nunca ocurriera. La entrevista se prolongó por más de 3 horas. Contesté todas las preguntas sin guardarme nada y, sobre todo, sin pensar en Francisco y nuestro pacto de silencio que, de repente, me producía enojo. Por primera vez pensé que el juramento era precisamente lo que había permitido que la desaparición de mi hermana quedara en la oscuridad. Lo único que habíamos logrado era perder el tiempo y desperdiciar las pistas que pudieran haber quedado en el camino. Lo que en un primer momento nos había parecido un acto de resignada valentía, de pronto, bajo la mirada escrutadora de aquel hombre, se tornaba como una muestra de profunda cobardía. Encarna tenía razón. No habría absolutamente ningún lugar donde refugiarse hasta que no diéramos por terminada aquella tragedia. «Ha pasado, lamentablemente, mucho tiempo, Joseph», dijo el juez. «Casi 2 años». Asentí con la cabeza. No había nada que hacer. «Pero algo puede hacerse», continuó. «Con esa lista que tu hermano robó, y te aclaro que yo habría hecho lo mismo, vamos a ver a alguna gente. También voy a escribir una nota al capitán y hacer un par de averiguaciones más. Te pido que te quedes unos minutos por si necesito hacerte alguna pregunta más». «Sí, señor». El juez apoyó ambos codos sobre el escritorio y con la punta del dedo se masajeó la nuca, las sienes y mantuvo los párpados cerrados sin apretar. De pronto parecía haberse olvidado de mí. Luego suspiró profundamente y miró a su amigo. ¿Cuánto hace que sabes de esto?» 3 días, me lo contó Encarna. Parece que han hecho buenas migas y así fue que Joseph rompió el pacto secreto con sus hermanos. El juez volvió a los masajes. «Juan, acá pueden haber sucedido 2 cosas. 3 a lo sumo, si me pongo muy imaginativo. Sí, lamentablemente, esta historia parece tener un final marcado, pero no pude rehusarme ante el pedido de Encarna, ¿sabes? Me conmovió la tragedia de estos 5 chicos viajando solos y alguien va y se aprovecha y... Juan, voy a hacer algo por este asunto. Quiero saber qué fue lo que ocurrió, cómo y eventualmente que se castigue al culpable. ¿Por dónde empezamos?» «Vamos a empezar por la lista de pasajeros y su memoria», dijo el juez desplegando las hojas que Joseph le había entregado. «Modesto, no estarás pensando en visitar a cada pasajero, ¿no?» «No, Juan, al menos no en primera instancia. Habría más de 1000 pasajeros a bordo probablemente. Si sacamos a los niños pequeños, aún nos queda una gran cantidad de gente imposible de investigar. Vamos a empezar por la gente que tenía contacto con estos chicos, y en especial con María. Alguien tiene que haber visto algo. Estoy seguro de que de allí va a salir la respuesta. Sin embargo, vamos a hablar con las municipalidades cercanas y pedirles el registro de ingreso que se ajuste a la fecha de llegada del barco. Es posible, aunque espero que no, porque eso nos llevaría un siglo, que tengamos que extendernos en nuestra búsqueda. En un mapa, el juez marcó, según supe más tarde, las 5 localidades más elegidas por los inmigrantes y de su puño y letra envió notas con carácter de urgente a sus intendentes o jefes de comuna, solicitándoseles el envío de información de las personas que habían llegado después de la fecha señalada. Luego, introdujo cada carta en un sobre con el nombre del destinatario, en elegante cursiva, y lo lacró con cuidado. Que sean entregados en mano, Juan, uno por uno. ¿Tenés algún hombre de confianza? Puedo encargarle esto a Blas, no te preocupes. Mañana a primera hora se despacha todo. El juez se volvió a mí, no me había olvidado. Todo esto va a llevar un tiempo. ¿De acuerdo, Joseph?
Vamos a necesitar mucha paciencia. Me puse de pie. Sí, señor, lo que haga falta. Muchas gracias. Yo en el umbral me di vuelta. Señor, quería decirle que no importa lo que averigüe sobre María, yo quiero saberlo. Lo que sea, señor. El juez asintió con un movimiento de párpados y me pareció que tenía más fuerza de ese gesto que el pacto que había hecho con mis hermanos. Aunque ha pasado tanto tiempo ya, y ya aún puedo en el momento en el que me lo propongo entrar a esa habitación, oler la cera al suelo, escuchar el reloj y volver a tropezar con las patas de las sillas. ¿Quería decirme que lo había pensado mejor y que mi hermano Francisco había obrado sensatamente? Mientras subía las escaleras se me ocurrieron toda clase de preguntas. Esta vez estaba él solo en el escritorio. «Buenos días, Joseph. ¿Ya has desayunado?» «No, señor», le contesté. «Yo tampoco. Encarna, ¿serías tan amable de traernos unos bizcochos y 2 tazas de chocolate?» Mientras esperamos me preguntó sobre mis padres y mi hermana Lupe. Se interesó en mi oficio y me confió que don Juan estaba muy satisfecho con mi trabajo. Era una charla relajada que nada tenía que ver con el tema de María, pero yo me mantenía alerta porque sabía que no me había hecho levantar a las 6 de la mañana para eso. Cuando Encarna trajo la bandeja me sentí un poco inhibido, pero el juez puso una taza con su pocillo frente a mí y me hizo un gesto para que me sirviera. «Me gustaría que me contaras, Joseph, cualquier cosa que recuerdes de las personas que viajaban con ustedes. Ya sé que eran muchas, pero me refiero a las que se acercaban a ustedes y en especial a tu hermanita». Le conté sobre la señora Elisa Retamero, la señorita Candelaria Blanco y el pastor Timoteo Laguna. Nos ayudaron mucho esas 2 mujeres, el pastor también. María se quedaba con ellos sin ningún problema. Elisa fue la que nos aconsejó el día que desapareció que uno de nosotros permanecía en el lugar donde dormíamos por si acaso María volvía sola. También creo que fue la que le aconsejó a Francisco que hablara personalmente con el capitán, pero no estoy seguro de eso. Después de lo que nos pasó, estaba muy impresionada y la vimos poco porque prefería quedarse en su camarote. El pastor, en cambio, se quedó con nosotros hasta que nos despedimos en el puerto y nos dijo que iba a orar por nuestro bienestar. ¿Algo especial que recuerdas de Elisa? Pensé un poco y me acordé de una cosa. Siempre andaba con muchos remedios. El marido era farmacéutico y ella sabía bastante de qué cosas se podía uno tomar para los mareos, las diarreas, los insomnios y los dolores de barriga. A María siempre le dolía la cabeza. Desde que era chica le pasaba eso. Elisa le daba unas gotitas y se le pasaba todo. Cada vez que alguien tenía un problema, esta mujer sacaba una botellita de un bolso y ofrecía lo que tenía. Casi que hacía de doctor. ¿Desembarcó con ustedes? Sí, la estaba esperando el cuñado, hermano de su marido. Ella no parecía muy feliz de verlo, y él estaba muy fastidiado por la cantidad de baúles que había traído y la cantidad de hijos. Me parece que él creía que eran uno menos. Un hijo menos, digo, porque baúles eran incontables. ¿Los hijos de Elisa eran amigos de ustedes? 2 nada más. Los otros chicos se burlaban mucho de nosotros, le hacían morisquetas a María, le tiraban del pelo, bailaban alrededor, en fin, esas cosas. La madre no podía con ellos y además dormían en camarotes separados, uno al lado del otro estaban. ¿A Elisa volvieron a verla? No. Vimos que subía un auto con todos sus chicos y que 2 hombres ponían todos sus goles en un camioncito. Nos saludamos con la mano de lejos. Me imagino que no se atrevió a despedirse de otra manera. Ahora contame lo que te acuerdas de Candelaria, me pidió. Viajaba sola con un sobrino, un chico de unos 11 años más o menos. Pensaba emplearse en una tienda importante, pero no tenía nada seguro. Solo un par de direcciones de alojamientos. También tenía un novio al principio del viaje, un señor italiano. A veces se sentaban a charlar en cubierta. Cuando estaban juntos, mis hermanos y yo tratábamos de que María no los molestara. ¿Y de quién más te acordás? Había mucha gente que hacía como que no nos veía. Gente mayor, especialmente. Supongo que le dábamos lástima, siempre a cuestas con María. Los chicos sí se acercaban a nosotros, pero algunos para reírse. ¿Y tuvieron algún problema con alguien?
Me refiero a pelearse, discutir. Francisco sí, un par de veces. Pero después aprendimos a no dar importancia a algunas cosas porque era el cuento de nunca acabar. Además del pastor, ¿había hombres solos en el barco? Me imaginaba a dónde preguntaba el juez. Sí, señor, pero yo y mis hermanos poníamos mucho cuidado en eso. Lupe, mi hermana casada, ya nos había advertido sobre el tema. ¿Cómo estaba vestida María aquel día? Ella solo tenía 2 vestidos, uno con florcitas y otro rojo, de fiesta. Aquel día usaba el rojo, por el baile, y un sombrero que le había prestado Elisa. Siempre le prestaba y le regalaba sombreros, los de colores especialmente, porque estaba de luto y decía que ya no volvería a usarlos. El resto de la ropa de María quedaría en el camarote. Sí, señor, nada desapareció. El juez se restregó la frente con la mano y suspiró. Después se agarró el mentón y cerró los ojos durante un momento, como si otra vez se hubiera olvidado de mi presencia. Finalmente dijo: Bueno, Joseph, estoy haciendo algunas averiguaciones y tu patrón me está ayudando. Apenas tenga noticias, volveremos a hablar. Capítulo 10. Yo me encontré en el trabajo más que nunca y procuraba ir a la cama suficientemente cansado para no tener tiempo de pensar en lo que estaba ocurriendo, y menos aún en lo que podía llegar a ocurrir. El abanico de posibilidades era para asustar a cualquiera, y no tenía el modo de planificar qué haría en tal o cual caso. Encarna actuaba de la misma forma. Respetaba mi incertidumbre y además tenía las suyas propias. No se le escapaba que de alguna forma ella había provocado esta situación. Lo había hecho de buena fe, desde luego, y por eso no podía echármelo en cara, pero no podía dejar de preocuparse por el futuro. De todo lo que fue acontecido, el juez llevó cuidadosamente nota en un cuaderno de hojas que colocó. Luego de explicárselo a don Juan, en una carpeta de la que no se separaría en toda la investigación y que más tarde pasaría a mis manos. Por eso, después que supe que a los 4 días comenzaron a llegar las respuestas con lista de nombres de inmigrantes que se habían instalado en localidades vecinas. También las direcciones, aunque esto, dado el tiempo transcurrido, podría servir de poco. La gente estaba obligada a comunicar a las autoridades el nuevo domicilio en caso de mudanza, pero en la práctica pocos lo hacían. 2 intendentes se habían permitido además emitir opiniones sobre algunos nombres de una nota adjunta. En todos los casos se trataba de hombres solos que probablemente aún tenían sus familias en Europa. La selección se debía a que parecían ser pretenciosos o de mala calaña. Se atrevió a calificar a uno de los intendentes, alegando que de ninguna manera intentaba echar sombra de sospechas sobre esta gente. Pero, si de algo servía su opinión, pues allí estaba, y totalmente desinteresada. No faltaba más, con la ayuda de don Juan, el juez Valero comenzaba a analizar el material recibido según los métodos de trabajo aprendidos e impartidos en varias universidades de Europa. Trazó con un compás círculos concéntricos y observó las ciudades que quedaban incluidas en cada uno. Luego volvió a leer con detenimiento los informes e hizo una lista de prioridades, otras de situaciones posibles, una más de probables consecuencias y finalmente trazó un plan a seguir inmediatamente y otro sustituto en caso de que el primero no funcionara. Bien, ya tenemos las listas. Ahora, como te dije, comenzaremos por esta ciudad y más específicamente por los 3 que están en esta carpeta: Elisa, Candelaria y el pastor. Si no tenemos suerte, seguiremos adelante con este mapa. ¿Te parece bien? Totalmente de acuerdo. Yo soy solo un auxiliar en esto, dijo don Juan. Tenemos a la viuda amiga de los chicos, doña Elisa Retámero, viuda de Caballero. Vive en un bulevar Cabildo, la mejor zona de la ciudad. Podríamos comenzar haciéndole una visita y ver si recuerda algo más, sugirió don Juan. El dueño de la casa, Ramón Caballero, siguió. Según indicaba la placa de bronce, era arquitecto y se notaba en cada detalle. Los atendió un mayordomo que con una deferencia los hizo pasar a un recibidor muy elegante y les pidió que aguardaran allí hasta que fueran anunciados probablemente
De no haberse presentado don Modesto Valero como juez, los habría hecho esperar en la calle. Al cabo de unos minutos, lo recibió en su despacho, como un caballero, un hombre pequeño, casi esmiriado, pero que caminaba estirando el bigote, tanto como podía, un poco para compensar algunos centímetros y otro poco por soberbio. En su abundante cabello negro resaltaba un mechón blanco, que nacía en la mitad de la frente y daba un aire extraño. Luego de presentaciones y invitarlos a una copa de licor, que ambos aceptaron, el juez brevemente explicó el motivo de la visita. Era para hablar con doña Elisa. ¿Por qué asunto desean hablar ustedes con mi cuñada? Caballero escuchó con expresión preocupada y sin interrumpir la historia de los chicos, de los 5 hermanos y su viaje de pesadilla. Mientras escuchaba, alineaba meticulosamente 3 plumas que tenía sobre el escritorio. En efecto, mi cuñada bajó en ese mismo barco. Estaba muy impresionada por la desgracia y cuando contó lo que pasaba nos pareció increíble. Elisa estuvo varios días muy afectada en cuanto a tener una conversación con ella. Me temo que no será posible. Mi cuñada ha amanecido con una indisposición. Qué pena que su cuñada no esté bien. Es verdaderamente una lástima, porque ella conoció de cerca a los chicos y pensamos que podía recordar algo que sirviera a nuestra investigación. Están investigando después de haber pasado más de un año de aquello. ¿No cree usted que las pistas deben haber sido borradas? Parece a pensar, por sus palabras, que alguien lo haya hecho intencionalmente. Ramón Caballero abandonó el alineamiento de sus plumas y cruzó las manos sobre el escritorio. Debo haberme expresado mal. Tiene que disculparme. Pueden haber sido borradas por un tiempo transcurrido, quise decir. Es lo más probable, tiene razón. Pero acá con mi amigo don Juan Parello nos habíamos comprometido a llevar este caso hasta donde den las fuerzas. Volviendo con la señora Elisa, ¿cree usted que sea posible hablar con ella? Digamos, dentro de una semana. Lo dudo mucho. Para serles totalmente franco, ella ha caído presa de una debilidad mental. Probablemente se debe haber dejado a su tierra, a su viudez, a estar en casa ajena. En fin, a esas cosas de mujeres. ¿Ya me entiende? Ilustró Caballero, con un movimiento vago de su mano. De todas formas, le aclaro que para mi mujer y para mí es una felicidad que ella y sus hijos estén con nosotros. Pero aún no le podemos hacer entender a Elisa que esta es su casa y nosotros la familia que en ella necesita. Bien, contestó el juez como pensativo. ¿Y si habláramos con alguno de los niños? Deben de recordar algo seguramente. No recomendaría semejante cosa. Discúlpeme, señor Valero. Valero, juez Modesto Valero. Si qué memoria la mía, cada vez peor. Señor juez, le decía que los niños en general deberían quedar al margen de todo el sufrimiento, y estos en especial, ya han cubierto holgadamente su cuota. Los chicos que perdieron a su hermana, también entiendo, pero nada ganaríamos con añadir un sufrimiento a otro. Mis sobrinos están ahora bajo mi custodia, y sobre todo bajo mi protección. Ellos, al revés de su madre, jamás mencionaron esa cosa espantosa que sucedió en el barco, de manera que probablemente no les serviría de gran cosa. ¿Sabe usted cómo son los chicos? Apenas sí se fijan en lo que ocurre alrededor de ellos. El mayor tiene, según nuestros cálculos, 17 años, ¿verdad?, preguntó don Juan, interviniendo por primera vez. Creo que sí. Hay tantos muchachos ahora en esta casa que me confundo un poco. Me refiero que ya no es un niño, completó la idea don Juan. Lo siento si les parezco un desalmado, pero la decisión está tomada, contestó Caballero, poniéndose de pie para dar un final a la entrevista. Como si hubiera estado esperando tras la puerta, apareció el mismo mayordomo, almidonado, que los había recibido y con un gesto los invitó a acompañarlos. Cuando cruzaron el vestíbulo rumbo a la puerta, se escucharon 2 voces de niños en la planta alta. Bueno, ya tenemos el primer fracaso, y me temo, Juan, que no va a ser el único, reflexionó el juez. No me gustó el caballero este, declaró don Juan abiertamente. Y a mí. Es un soberbio caballero y no le cuadra el apellido. Pero eso no significa que esconda algo. ¿Viste cómo fingió olvidar mi nombre? Son estrategias ¿Cómo se va a olvidar?
Es una forma de decirme que no está preocupado. Y lo entiendo. Juan no quiere involucrar a su familia en un tema sórdido como este. Ya sabe que soy juez y sabe que también no he venido como juez, porque, de ser así, le habría enseñado algún papel, acreditándolo. Pero por ahora quiero mantenerlo de forma extraoficial, para que podamos movernos con facilidad. De otra manera, necesitaríamos permisos especiales para cada una de estas visitas, repitió Juan. Por ahora. Te entiendo, Modesto. Además, déjame que te diga que el licor que nos sirvió era un brebaje inmundo. Absolutamente de acuerdo. ¿Quién sigue en la lista?